ha coincidido en Perú con un cambio de gobierno. ¿Por qué no empezamos por tratar de entender qué es lo que está pasando? El dólar está muy alto, los precios de los combustibles, en particular del gas doméstico, está altísimo. Los precios de los productos de primera necesidad han subido de una manera notable. La pregunta, Elmer, es ¿por qué? O sea, ¿cuál es la explicación de lo que está pasando? Sí, a ver, en verdad si uno estuviese ahora viviendo en Bogotá o en Santiago de Chile o en México, sería la misma, con Estados Unidos, sería la misma pregunta. Estamos asistiendo a un fenómeno mundial. Han confluido varios factores. Un primer factor es el petróleo. El año pasado, con la pandemia, el petróleo cayó fuertemente y ahora se ha recuperado. Y también la OPEP ha ayudado a maniobrar ese precio. De tal modo que hoy día está en un 75% por encima del año pasado. Eso ha afectado todo el transporte mundial. En todo el mundo hoy día es más caro transportarse, eso es en primer lugar. En segundo lugar, ha habido una muy mala cosecha por el tema ambiental de maíz y de soya, y eso ha afectado fuertemente los precios del aceite en el mundo, del aceite vegetal que todos consumimos, y también del alimento balanceado para animales, en particular para el caso del pollo. Y por último, por si fuera poco, digamos, también ha ocurrido eso con el trigo, y por lo tanto también han subido todas las harinas y los panes en todo el mundo. Entonces, si sacamos un poco pensando que Perú es el centro del mundo, que no somos el centro del mundo, es un fenómeno mundial, de tal manera que hoy día la inflación anual, por ejemplo, en Estados Unidos, es de 5.5%, en Perú es de 3.8%, y en toda la región está por ahí, alrededor de 4%, y el año pasado era 2%. Entonces es un fenómeno internacional, gran parte es internacional. En segunda instancia es el dólar, eso sí es peruano, o sea, la inflación es internacional, no es un tema local. Ha coincidido en Perú con un cambio de gobierno y ha hecho pensar a algunos que es por eso, pero en verdad está ocurriendo, como digo, en todos los países sin cambios de gobierno. Pero el dólar sí es, la devaluación sí es peruana, porque tiene que ver con la crisis política, que ya comenzó el año pasado, en verdad, con 4 presidentes, ¿no? Y ahí el dólar subió de 3.30, que comenzó el año 2020, 3.30 al inicio, antes de la pandemia, y terminó en 3.60, y ya subió 30 centavos, digamos, ¿no? Y este año, en poco tiempo, en 7 meses, se ha ido de 3.60 a 4.45, que tiene que ver puramente con el tema político, con el tema, la primera movida fue por el tema de crisis política, y la segunda movida de este año es porque ha llegado al poder un partido que quiere cambiar la constitución y quiere cambiar el modelo económico. Entonces la gente se asusta de cualquier tamaño de billetera y huye hacia el dólar, ¿no? Entonces hay un cambio de cartera, digamos, en los portafolios de la gente hacia el dólar, y eso es un fenómeno puramente peruano en este caso, ¿no? Que sí se refleja el tema político. Y en parte de eso se ha ido a los precios, pero en menor medida. El grueso ha sido internacional. Ahora, hay un tema ahí, Elmer, que es importante, nos lo planteó ayer Crisólogo Cáceres, que es una pregunta absolutamente legítima. O sea, hay un componente de especulación también en la subida de los precios, o sea, hay una correspondencia entre el encarecimiento por los fenómenos que tú has descrito en el mercado mundial y el tamaño de la subida de precios en el Perú para el consumidor, ¿o no? Sí, no hay correspondencia. Justamente las empresas han apretado sus márgenes, no han trasladado todo. Si no, el pollo estaría más caro. Hoy día es un flaco negocio producir pollo, porque se ha subido fuertemente el componente de tu canasta, que 40% de un precio del pollo es el maíz, y no ha sido trasladado todo a los precios. Igual en los aceites, igual en los panes. En verdad, se han apretado los márgenes, ¿no? Yo no veo en verdad un tema de ese tipo de especulación, como no la hay en otros países de la región. Me parece más bien digamos, un error pensar de esa manera, ¿no? No es el caso. Ahora, para resolver esto, digamos, para desactivar toda esta situación, tienes un primer problema que sí está de manera directa en nuestras manos, es decir, crear el clima de confianza, ¿no? Y eso parte, o sea, ya se han dado señales, es decir, el nombramiento de Pedro Franque como ministro de Economía, que siendo un hombre de izquierda, ha proyectado una imagen de ser un hombre de izquierda razonable, digamos, ¿no? O sea, que hay que hacer cambios en el Perú, pero sin arriesgar todo lo que hemos avanzado. La reunión ayer, el presidente con Julio Velarde, que entiendo, además por las caras que tenían al final de la reunión, es una buena señal, ¿no? Porque la cara con la que la gente sale de las reuniones muchas veces dice más que los discursos, ¿no? Parece que ha sido buena la reunión, ¿no? Y está claro que Julio Velarde se queda. No sé cómo se ha resuelto finalmente el tema del nombramiento de los otros miembros del BCR. Pero ¿qué más tendría que pasar, Elmer?
¿Qué más tendría que ocurrir para que la gente se apacigüe y deje de correr tras el dólar como refugio? Claro, buena pregunta. Hay tres niveles. Un primer nivel es el tema monetario, digamos, ¿no? Con la notificación de Julio Velarde y un directorio competente, en verdad, eso te da estabilidad en la inflación, ¿no? Entonces, la inflación en Perú, que hoy día es internacional, va a ser transitoria. Yo creo que los precios subirán algo más este mes, tal vez en septiembre, y de ahí dejan de crecer, incluso van a comenzar a bajar más adelante. Eso es muy bueno. La parte inflacionaria entonces estaría resuelta. En el tema del riesgo país de las cuentas fiscales, hoy día en la mañana el MEF ha publicado sus metas fiscales para el próximo año, que también son muy buenas. Estamos reduciendo fuertemente el déficit fiscal. El año pasado fue casi 9% del PBI, este año sería la mitad, 4,5%, y el próximo año han anunciado 3,7%. Me hubiera gustado un poco más ambicioso, pero lo importante es que siga bajando. Es una buena señal para los mercados internacionales que tienen bonos soberanos peruanos, ¿no? Y eso encarece el financiamiento de las empresas. Y eso va a bajar. Entonces, la parte macroeconómica, check, ¿no? Inflación, devaluación, check. Sin embargo, la parte real, donde nos movemos todos nosotros, el empleo, el crecimiento económico, ese sí está en duda, ¿no? Porque no han logrado convencer con todo el discurso, más allá de la parte la macroeconomía es una condición necesaria, no es suficiente, ¿no? Todo el otro mensaje político de querer cambiar la regla de juego y afectar la economía tal como la conocemos, ha generado miedo, no en la gente hacia el dólar, sino del futuro cercano. Entonces no invierto. O invierto mucho menos, solamente repongo la máquina, no pongo una nueva máquina, repongo la vieja, la depreciación la cubro, pero nada más. No me atrevo a ampliar la capacidad instalada. Y mientras eso no cambie, el empleo no se va a recuperar rápido y las clases populares tampoco van a ver mucho más ingresos, ¿no? Lamentablemente. Y eso ya no depende ni del Banco Central ni del MEF, no depende del presidente Castillo y su premier. Claro, pero en una circunstancia como esta hay como hechos simbólicos que de repente pueden ser relevantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el tema de la inversión minera, que sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos, ¿no? O en el caso de la agricultura de exportación. O sea, si el día 26 el presidente anuncia, o el presidente del Consejo de Ministros anuncia el inicio de un nuevo proyecto minero sobre el cual se han resuelto, ¿no?, de estos que están pendientes, que no te amaría, ¿no?, que es súper conflictivo porque se ha manejado muy mal, ¿no? Y de repente algo que tenga que ver con la agricultura de exportación, ¿no? Es decir, no sé, la activación de Majes, de Olmos, de Chavimochic, de las fases en las que están, ¿no? O de Chinecas. No sé, gestos de esa naturaleza, ¿tú crees que ayudarían, Elmer? No, sin duda que sí, pero en verdad el conjunto del mensaje es importante, ¿no? Digamos, ellos tienen un discurso muy polarizador y hasta ahora no han logrado cambiarlo, ¿no? Muy confrontacional, y la gente en verdad quiere mejoras sustanciales en su nivel de vida, en la educación, en la salud, no tanto el discurso. El discurso se agota muy rápido. Uno no puede vivir de la retórica todo el tiempo. La retórica es parte de la política, pero no la agota, ¿no es cierto? Uno quiere cosas reales y los hechos son los que vamos a ver. Han pasado apenas 2 semanas y las señales, digamos, son bastante confusas. Yo pienso que hay que dar hay que esperar al 20 y tantos, al 26, para usar realmente un plan de gobierno concreto, ¿no? Porque esto ya se acabó la campaña política, ya ganaron, y ahora toca gobernar. No solamente copar el poder, sino gobernar, ¿no? Y eso es lo que la gente está esperando. Ese mensaje es crucial. Ese mensaje es crucial para ver el horizonte de corto plazo, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, la discusión esta sobre el cambio de constitución, hay maneras de enfrentarla, ¿no es cierto? Es decir, porque la constitución, tomando solo como referencia lo que está pasando en Chile, ¿no?, que está siendo un factor muy, muy perturbador, pero las reglas en Chile, me imagino que en el Perú serían similares. Necesitas una votación calificada para aprobar cada artículo. Es decir, necesitas tener los 2/3 o más de la Asamblea, de los miembros de la Asamblea Constituyente para aprobar cualquier cosa. Y en un país como el Perú, eso significa que es imposible modificar la Constitución sin el consenso de todas las fuerzas políticas o de la mayoría de ellas. Entonces, un mecanismo que, digamos, abra la discusión sobre el tema a nivel de la Comisión de Constitución del Congreso, y esta sea una discusión abierta, pública, donde todos aquellos que quieran participar puedan hacerlo, donde se ponga en debate qué es exactamente lo que se pretende cambiar. Es decir, que toda esta incertidumbre sobre el cambio constitucional vaya tomando cuerpo en una discusión sobre qué es lo que se quiere cambiar. ¿Tú crees que eso ayudaría? Más allá del discurso, porque para la campaña electoral, ya la campaña electoral acabó, ¿no?
hay que saber qué se quiere cambiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, la peruana es superior, ¿ah? La constitución peruana es muy superior en la parte económica que la chilena. Allá, por ejemplo, no hay educación superior gratuita, ¿no? Solamente hay los colegios primaria y secundaria son gratuitos, públicos o financiados, pero la universidad no. Y eso ha sido así por décadas, ¿no? Es como que en Perú no hubiese habido San Marcos, ni la UNI, ni la San Agustín, San Antonio de Abad, la Agraria. Imagínate la movilidad social de Perú, ¿no? Sería terrible. En Chile hay eso. Entonces, con justa razón, ha habido un cambio importante ya para que el Estado se haga cargo también del subsidio de la universidad, de la educación superior, ¿no? Eso es muy importante. Perú, la peruana, como digo, es muy superior. Ahora, la pregunta es, ¿cambiarlo por cambiar nomás, como dice la canción de Mercedes Sosa, o qué queremos cambiar? Si queremos mejorar la educación, eso no pasa por la Constitución, ya está puesto ahí que es un derecho, y de hecho hay universidades, colegios públicos gratuitos. Igual ocurre con la salud. De hecho, tenemos el SIS, ¿no es cierto?, que es un seguro integral de salud gratuito para todos los peruanos. El tema ambiental también está ahí. Tenemos el Ministerio del Ambiente, tenemos la OEFA, que es la encargada de las multas para el tema de los temas ambientales. Si queremos vivienda, también tenemos el Ministerio de Vivienda, tenemos los programas de subsidio, de techo propio, etcétera. Entonces, digamos, no se me ocurre qué cosa poner que no esté ya hoy día vigente en los derechos económicos y sociales. Derecho a Internet, tenemos ya la red dorsal, tenemos subsidio. Entonces, la alimentación también. Hoy día 3 millones de niños reciben Jaliwarma, tenemos programa de pensión 65, beca 18, juntos, ¿no es cierto? Entonces, dígame qué cosa de la economía no puede ser resuelta con la actual, ¿no? Entonces, si me dicen algo que sea sensato, vamos a discutirlo. Pero hoy día yo creo que gran parte de las cosas ya están ahí escritas. Lo que ocurre, o sea, lo que se dice, por ejemplo, es el papel del Estado en la economía. Si el Estado podría participar de alguna manera más activa. O sea, por ejemplo, se ha hablado del papel del Banco de la Nación, como un banco que pueda ¿no? incluir en los créditos o la participación de otra forma del Estado en los procesos mineros, mineros, ¿no? Es decir, por ejemplo, el otro día... Esos son dos buenos puntos. Veamos el primero. De acuerdo. Muchos accionistas pequeños han organizado y han fundado cajas rurales, cajas municipales, pymes, financieras, chicas, para llegar a la microempresa, de las familias de menos ingresos. ¿Y qué va a hacer el Banco de la Nación? ¿Lo va a barrer? ¿No? Va a barrer esa competencia legítima de los privados que han hecho posible que Perú, las microfinanzas sean exitosas en el mundo. Pero es un ejemplo de microfinanzas privadas. ¿La Nación los va a barrer a ellos? ¿Va a competir con los grandes bancos para darle crédito a empresas multilaterales, transnacionales, a crédito barato? No veo mucho espacio ahí, en verdad. Y la otra, el tema estatal, mira, hoy día el Estado peruano recibe cerca del 35% de la utilidad de una empresa minera, por ejemplo, ¿no? Pone los recursos que son de la nación, no arriesga capital, no administra, y sin embargo recibe, como es legítimo, casi un tercio del total de la utilidad. Y hoy día, con la ley que puso Humala en el 2011, eso, cuando los precios suben, también aumenta el impuesto. Y hoy día pasa de 30 a 38. Entonces se recibe 38% de impuesto a la renta. O sea, ya el Estado recibe eso y no arriesga nada. ¿Queremos que reciba un poco más? Ok, pero si es posible que hacer eso en Perú, yo veo muy poco espacio, porque si no me voy a África, me voy a Australia, a otro país minero. O sea, te refieres a los inversionistas que finalmente... Claro, porque el tema es decir, por ejemplo, se habla de la nacionalización de los recursos. Los recursos son nacionales en el Perú. Es decir, el mineral es de todos los peruanos. El Estado peruano tiene el procedimiento de entregarlo en concesión bajo determinadas condiciones y la discusión es que cuando el mineral sale, el propietario de ese mineral es el concesionario, ¿no es cierto? Y hay quienes plantean... Exitosa. O sea, por ejemplo, Franca decía el otro día, ¿qué pasa si el Estado no solamente se limita a entregar una concesión, sino a hacer exploración? Es decir, porque eso le va a dar un mayor valor y una mejor posición de negociación. No te estoy entregando un lugar donde tal vez hay mineral, sino te estoy entregando un lugar donde estoy seguro que hay mineral. Uno. Y número dos, discutir una vez que sacas el mineral, qué parte le toca a cada uno. Ahora, el problema es que en esos parámetros tiene que ser un negocio para los grandes inversionistas, porque si no lo es, se van a ir a otro país, como tú dices, Elmer. Por eso hay que medir con mucho tacto, con mucho cuidado cómo se maneja este tema, ¿no?
Sí, yo, en la imagen es posible un poquito más de impuestos con los precios altos y nada más, pero yo creo que el Estado no debería gastar sus recursos, su energía, ¿no es cierto?, en explorar, y porque la exploración es muy costosa, es muy riesgosa y se puede perder dinero. En cambio, si se pierde dinero, prefiero que el accionista privado pierda el dinero y no el Estado peruano. Claro. Que más bien debería concentrarse en mejorar, por ejemplo, la seguridad ciudadana, ¿no? Le queremos pedir que descubra oro en el Ande cuando no es capaz de mejorar las comisarías en las ciudades, ¿no? O sea, ¿tú crees que el problema, esto es un tema sobre el que insiste mucho Roque Benavides, que se ha como revalorado con este tema de pagar sin recurrir al fraccionamiento los impuestos pendientes de Buenaventura, el litigio que tenían con SUNAT, ¿no? Que además ya empezó a arrastrar increíblemente a otros deudores, ¿no? Pero Roque Benavides ha insistido en que el gran problema no es el aumentar los ingresos, que podrían mejorar, por ejemplo, con las sobreutilidades, ¿no? Cuando el precio del mineral se dispara en el mundo, bueno, discutimos qué hacemos con las sobreutilidades. Pero él dice que el problema principal es la gestión pública. Es decir, que ¿qué diablos estás haciendo con la cantidad enorme de plata que está entrando? Y en ese punto no deja de tener razón. Puedes discrepar con otros aspectos de las cosas que dice Roque Benavides, pero en ese punto es certero. Es increíble. El otro día me mostraron un cuadro de un hospital hecho por la minera Antamina. Demoró 2 años y costó lo que habían presupuestado. Un hospital exactamente igual, con el mismo presupuesto de inicio, terminó costando 3 veces más y lleva como 7 años en construcción y creo que todavía no lo terminan. O sea, ¿por qué algo hecho por el Estado demora 3 veces más tiempo y cuesta 3 veces más de lo proyectado originalmente? O sea, hay un problema de ineficiencia tremendo, Elmer. Yo creo que eso hace que el Estado no pueda llegar a más sitios con el mismo dinero, ¿no? Ahora bien, ¿hay espacio para aumentar la tributación? Sí, pero no subiendo las tasas, sino cobrando a muchas empresas que tienen doble tributación y por algo tienen empleados informales, ¿no? Si una empresa tiene empleados informales, quiere decir que tampoco está pagando esos impuestos, sino lo descontaría como costo, ¿no?, al trabajador. Claro. Entonces, ahí hay mucha evasión de IGB y de renta, y si echamos mano a eso sin subir las tasas, podemos gastar mejor en educación, en salud, subiendo los sueldos, subiendo el gasto per cápita en educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay espacio para eso. No tienes que romper el modelo económico. Es un sinsentido retroceder, irnos a los 70 y a los 80, como alguna gente puede creer dentro de Perú Libre, ¿no? Yo recuerdo que Alfonso Barrantes decía que solamente con no robar y hacer una gestión transparente ya se había producido una revolución en el Perú. Y lo decía, fíjate, hace cuántos años que fue alcalde y que nos dejó Alfonso Barrantes. Lo increíble, claro. El modelo económico peruano, que tiene esta parte privada muy clara y la parte estatal un poco débil, pero como concepto, es el mismo modelo que tiene, por ejemplo, cualquier país desarrollado. Lo que pasa es que ellos nos llevan algunas décadas y siglos de expansión, ¿no? Perú no ha sido capaz de resolver eso en 200 años. En los últimos 30 hemos arreglado mejor las cosas, pero es cosa de tiempo, ¿no? Tú no le puedes pedir a un chico de 12 años que gane la Olimpiada. Es un proceso. Igual, el desarrollo económico no ocurre en 1 o 2 gobiernos, son procesos más largos. Y Perú ha comenzado ese proceso hace 30 años y no hay que destruirlo, estamos avanzando. No hay ninguna variable social en la cual hayamos retrocedido en 30 años. Todas han mejorado. Entonces hay que persistir en lo que está funcionando y no, digamos, desesperarnos. Pero y bajar la guardia y irnos nuevamente a los 60, pero también 70. hay un problema muy serio, Elmer, en cuál es nuestro proyecto como país. Es decir, tú tienes mineral que no sabemos cuánto va a durar, ¿no es cierto? O sea, cuánto van a durar las reservas, durante cuánto tiempo más los minerales que hoy tienen valor en el mercado mundial lo seguirán teniendo, porque van a aparecer nuevos materiales. Es decir, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Lo que sí sabemos es que ahora eso produce dinero y no sabemos hasta cuándo. Entonces, lo lógico sería usar esos recursos en base a un plan para desarrollar la agricultura, ¿no es cierto?, de exportación que produce recursos extraordinarios. La gente nunca va a dejar de comer, de eso podemos estar seguros. Invertir en el turismo. O sea, España tiene 90.000 millones de euros de ingresos al año por turismo. Bueno, ahora con la pandemia han estado golpeados, pero es increíble lo que puede generar el turismo, y nosotros tenemos que ofrecer en gastronomía, historia, ¿no es cierto?, paisajes, diferentes, digamos,
posibilidades, o sea, la observación de pájaros nomás, que es una locura en el turismo en el mundo. El Perú tiene la más grande diversidad en términos de fauna, pero eso no existe, Elmer. Eso no está. Creo que la apuesta clara tiene que ser en educación, ¿no? Estamos en la sociedad del conocimiento y hay que invertir en la gente. Y eso es muy rentable para el país y para la gente misma. Por ejemplo, voy a los números, ¿ya? Hoy día en el Perú estamos trabajando 18 millones de personas. 18 millones de personas. Solamente 1.5 millones pagan impuestos, ¿ah? Y son los educados, ¿no? Ese 1.5 millones de personas que en Perú pagan impuestos, son los educados del país, pagan más impuestos que toda la minería. ¿Qué quiere decir entonces? Si tuviésemos el doble de educados, o sea, 3 millones de personas que pagan impuestos, pagarías, ¿no? El Estado sería rico y la gente también tendría mayores ingresos, ¿no? Entonces, la educación es clave acá. Produce riqueza a las familias de la gente que se pudo educar y también el Estado cobra rentas, ¿no? Rentas personales en este caso, y son renovables. Y como tú bien dices, el cobre, el oro tienen fecha de caducidad, es no renovable. Gastar en la gente, ¿no? Eso es crucial. Y en parte eso es lo que han hecho los países, digamos, que tienen recursos naturales, ¿no? Han gastado en la gente. Lo ves justamente en Chile, por ejemplo, ¿no? Y eso se repercute en calidad de vida y ciudadanía. Y va mejorando las cosas como sociedad. Ese es el proyecto nacional, gastar la minería en la gente, ¿no? En la gente para educarla, pero pensando en cuáles son las potencialidades que tenemos de desarrollo hacia el futuro. En estos días hemos hablado de cosas fantásticas, en Chile, como un grupo de jóvenes ha inventado una startup que se llama Corner Shop, y la han vendido a Uber a $3.000 millones. Es increíble. Eso no existía hace 10 años, no era minería. El fenómeno de Corner Shop, claro. Que nos dio la naturaleza o Dios. Nada, es gente que la pensó, hizo una buena idea y la vendió en $3.000 millones. Eso es crear valor con educación, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahora, para terminar, Waldo Mendoza, en una clase maestra que dio en la Universidad de San Marcos hace algunos años, decía: el día que en el Perú el Ministerio de Educación sea más importante que el Ministerio de Economía, el Perú será otro país. Bueno, eso lo dijo cuando no era ministro de Economía, pero cuando entró el ministro de Economía un poco que se olvidó de su propio discurso, ¿no? Porque se ha ido el Ministerio de Economía y sigue siendo más importante que la educación, lamentablemente. Mira, dejar a un niño capaz en el colegio, y nunca logra un desarrollo profesional por falta de recursos, es lo mismo que dejar en el suelo mineral sin explotar. Y es más grave incluso.